Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristín de Clario. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos visitan, que están conectándose con nosotros en este precioso y rico momento y dulce momento. Vamos a comenzar esta nueva reunión, este nuevo domingo que nos encuentra todos unidos, todos congregados para poder disfrutar de nuestro Señor y para poder disfrutar de la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar de la mejor manera, que es con una oración, así que oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos las gracias por estos momentos en donde podemos disfrutar, donde podemos compartir, donde podemos estar gozosos de poder estar en estos momentos juntos para compartir esta reunión. Esta reunión que nos encuentra para alabar y ensalzar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que vamos todos a compartir, Señor, este precioso momento.
Bendice esta reunión, Señor, a cada uno de aquellos que nos están acompañando, a cada oyente, a cada hermano que nos está viendo, que tú los acompañes y lo guíes de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bien, y ahora le quería compartir un himno. El himno es el número 106 de los himnarios y dice de la siguiente manera: ¿Quieres ser libre del vicio y del mal? Virtud hay en él, virtud en él. ¿Quieres por él la victoria ganar? Por siempre virtud hay en él. ¿Quieres ser puro, aceptable al Señor? Virtud hay en él, virtud en él. Te limpiará con la sangre que dio. Por siempre virtud hay en él. ¿Quieres ser libre de tu vanidad? Virtud hay en él, virtud en él. Pide a Jesús que te dé su humildad. Por siempre virtud hay en él. ¿Quieres a Cristo servir y agradar? Virtud hay en él, virtud en él. ¿Quieres corona de vida ganar? Por siempre virtud hay en él. Y el coro dice: hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Por esa misma sangre nosotros hoy estamos aquí y por ella misma hemos de estar llenos de los cielos, porque un día limpió cada una de nuestras vidas. Cantemos este precioso y hermoso himno. Precioso, precioso himno que podemos disfrutar y podemos compartir. Les quería también compartir una lectura en la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo número 6, versículo número 35, dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Muchos de nosotros hemos acudido un día a ese pan de vida, a nuestro Señor Jesucristo. Le hemos recibido y le hemos aceptado como Salvador. Y hoy estamos aquí, siguiendo los pasos que Él nos va dejando, nos deja. Leyendo constantemente su palabra, podemos estar guiando nuestros caminos. Vamos a cantar un coro. Vamos a entonarlo de lo más profundo de cada corazón. Un hermoso coro que nos va a poder acercar más y exaltar más el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cantemos. Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y
faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna, cántalo. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Precioso, precioso y hermoso coro. Damos gracias a Dios y que toda la alabanza, el loor, suba como olor fragante para nuestro amado Salvador. Vamos a tener un momento en la palabra. Ha llegado el momento en la palabra en donde hemos de disfrutar, hemos de compartir entre todos nosotros un hermoso momento. Hemos de prepararnos y hemos de abrir los corazones, el corazón, los ojos del entendimiento para poder asimilar la palabra que Dios nos quiere dar en este momento. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te damos las gracias por estos preciosos momentos en donde podemos compartir. Y nos ha llegado un momento terriblemente precioso para cada uno de nosotros, impresionante, que es el escuchar tu palabra. Padre, bendice al hermano que has enviado para que en este día esa palabra entre en cada corazón, en lo más profundo, y nos abra los ojos del entendimiento y podamos comprender los caminos que tú deseas de nosotros. Padre, bendice a cada una de las personas que están escuchando esta palabra, para que en los lugares donde estén puedan recibirla y puedan asimilarla y puedan recibir a Cristo, aquellos que no lo conocen en sus vidas. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Hola, ¿cómo están todos? Quisiera compartir en esta mañana una lectura de la palabra de Dios que encontramos en el Evangelio según San Marcos,
el capítulo 10, versículo 32, dice la palabra de Dios allí: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Verso 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué queréis que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es muy interesante poder leer este capítulo 10 del Evangelio de Marcos, un evangelio precioso de la Escritura, donde encontramos una serie de peticiones que se le hacen a Jesús. En primer lugar, hay un pedido de interpretación. En segundo lugar, hay un pedido de información. En tercer lugar, hay un pedido de bendición. En cuarto lugar, hay un pedido de coronación. Y finalmente hay un pedido de iluminación. Este es un capítulo fantástico de la palabra de Dios para estudiarlo por completo. Pero vamos a detenernos solamente en estos dos aspectos: un pedido de coronación y un pedido de iluminación. El título de esta meditación en esta mañana es Una adecuada perspectiva. Una adecuada perspectiva. La palabra de Dios nos lleva a contemplar, en primer lugar, en el versículo 32 que hemos leído, la trascendente misión de Jesús. Dice que Jesús iba por el camino subiendo a Jerusalén, él iba adelante y ellos, sus discípulos, le seguían y estaban asombrados y estaban con miedo. Habían terminado ya prácticamente los tiempos de tierna comunión con los discípulos, los momentos de enseñanza. Ahora Jesús se dirigía hacia la cruz. Estamos a pocos días de la fiesta de la Pascua y Jesús iba adelante. Su rostro ya no era el rostro tierno y dulce a que todos estaban acostumbrados, sino que su rostro se había convertido en un rostro como de un pedernal, un rostro tosco, duro. Iba hacia Jerusalén, iba hacia la cruz e iba a hacer la obra que el Padre le había encomendado. La
sensación de la escena en ese momento era de fatalidad. Había un ambiente totalmente tenso. Dice la palabra de Dios que los discípulos estaban con miedo. Jesús iba a cumplir esa trascendente misión que el Padre le había enviado a hacer, que era nada más y nada menos que ser sacrificado en la cruz por cada uno de nosotros, por vos y por mí y por todos aquellos que nos están viendo, que recibiendo a Jesucristo con fe de todo corazón pueden recibir la salvación y el perdón de pecados. Pero Jesús tenía una trascendente misión que hacer. No era una misión como la que estábamos acostumbrados, donde uno va a hacer algo y vuelve. El hecho es que Jesús fue hacia la cruz para morir por cada uno de nosotros. Miren, hay muchas imágenes que me llegan a la cabeza de situaciones que uno entiende como misión. Hay inclusive películas, hay sagas que se han realizado sobre misiones imposibles, con el actor Tom Cruise. Pero Jesús tenía una misión excepcional. Era la misión encomendada por Dios. Era una misión que tenía justamente la particularidad de hacer derramar su sangre en la cruz para que vos y yo pudiésemos ser redimidos de todo pecado. Y sabes una cosa, nosotros estamos hoy aquí, disfrutando de la comunión los unos con los otros por este hecho maravilloso que Jesús hizo. Como Jesús sabía que sus discípulos estaban con duda, estaban temerosos, estaban con miedo, Jesús les dice por tercera vez, primero en el capítulo 8, después en el capítulo 9 y ahora en el capítulo 10 de Marcos, lo que iba a acontecer con él. Y aquí en Marcos capítulo 10 tenemos una idea de lo que iba a suceder. Y aquí subimos a Jerusalén, dice el Señor, y el Hijo del Hombre será entregado. Y hay una lectura muy particular porque el Señor detalla exactamente lo que iba a acontecer con él. Y finalmente dice, pero al tercer día resucitaré. Ahora es interesante que dentro de esta trascendente misión de Jesús, los discípulos que iban con él se sintieron totalmente atemorizados. Ellos pensaban que Jesús iba a ser coronado en Jerusalén. Ellos tenían la idea de que ellos también iban a reinar con él. Páginas atrás en la Biblia el Señor les dice que ellos iban a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos tenían en mente esto. Frente a esta trascendental misión que Jesús tenía, ¿se acuerdan? Allí en el capítulo 17 de Juan, el Señor mismo le dice al Padre, Padre, ha llegado mi hora. Voy a hacer la obra que me encomendaste que hiciera. Era la obra para redimirnos de nuestros pecados, para salvarnos, para hacernos nuevas personas y para hacernos hijos suyos y para darnos justamente la vida eterna. En un principio la palabra de Dios nos confronta con esta trascendente misión de Jesús. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios nos habla de otra cosa muy particular. Hay un periodo de coronación. Y este periodo de coronación, ¿sí?, lo piden nada más y nada menos que Jacobo y Juan. Jacobo y Juan. Dice la palabra que después de haber detallado lo que iba a acontecer con él en Jerusalén, Jacobo y Juan le piden al Señor algo. Y el Señor les dice, y le responde con una pregunta, ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Miren, simplemente Jacobo y Juan querían tres cosas: preeminencia, proximidad y poder. Cuando uno analiza la historia de la humanidad, puede ver que hubo en diferentes tiempos hombres con mucho poder. Hoy en día hay hombres con mucho poder. El poder es algo que no es una cuestión teórica, sino que es algo que forma parte de nuestra experiencia. Cada uno de nosotros inclusive hemos anhelado lugares de poder.
Nos sentimos confortables cuando estamos cercanos en el trabajo, ¿sí? O sentados cerca del gerente nuestro. Miren qué cosa tan sencilla. Y muchas veces el poder nos nubla la vista y nos saca de perspectiva. Es interesante observar que hay un poder que es constructivo, que se focaliza en los demás, que enriquece a los demás. Y por otro lado hay un poder que es destructivo. Nuestras naciones, o las naciones que conocemos en el mundo, tienen casi la mayoría 4 años de administración, donde el presidente tiene un gran poder para actuar. Y está en él hacer lo que corresponde, lo que es correcto, lo que es sano, lo que es sabio, lo que es inteligente, temiendo a Dios, o ejercer el poder para una completa destrucción. Ahora miren, estamos en un tiempo muy particular. Y vemos aquí que Jacobo y Juan le piden al Señor, queremos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda. Queremos poder. Queremos poder. Y el Señor le dice muy amablemente y muy amorosamente, pero ustedes, muchachos, no saben lo que piden. No saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Simplemente les estaba diciendo el Señor, ustedes pueden pasar por el sacrificio que yo voy a pasar. Y Jacobo y Juan responden allí en el versículo 39 de este pasaje maravilloso que hemos leído, sí podemos, sí podemos. En realidad la respuesta fue una respuesta rápida, que no fue pensada, una respuesta sin meditar. No sabían lo que les esperaba por delante. Pero de hecho, la palabra de Dios nos dice que tanto Jacobo y Juan iban a sufrir, ¿sí?, una situación de martirio por la persona del Señor Jesús. Ahí nomás Jacobo en el libro de Hechos lo encontramos, que es el primer mártir, ¿sí?, de los discípulos. En morir abre el paréntesis del martirio, ¿sí? Y Juan lo cierra allí en la isla de Patmos. O sea que ellos respondieron inconscientemente, pero en realidad Dios tenía para ellos preparados el martirio, tenían preparado algo que no habían pensado. Pero en su momento ellos pensaban en el poder, ellos pensaban estar allí cerca de Jesús, estar sentados uno al lado del otro. ¿Y quién no quisiera eso, verdad? Ahora, la palabra de Dios dice que cuando los otros 10 oyeron esto, no lo aplaudieron de ninguna manera, sino que fueron hacia ellos, estaban enojados, dice la palabra de Dios. Hay un término que no quiero usar, pero es como que lo arrinconaron a Jacobo y a Juan. Ustedes imagínense allí la escena. Este tipo de situaciones que tenían los discípulos tuvo que ser solucionada y suavizada cuando en Hechos capítulo 1 estaban esperando la orden del Señor para arrancar, ¿sí?, el proceso de la iglesia. Pero aquí estaban enemistados. No estaban los 10, ¿sí? Seguramente Pedro era el primero en venir con los otros 9 discípulos, ¿sí?, pensando que ellos también tenían y querían exactamente lo mismo, tenían la misma posibilidad. Entonces Jesús les dice algo muy impresionante. La palabra de Dios dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad, pero no es así entre vosotros. Porque el que quiere ser primero va a ser el último, y el último va a ser primero. El Señor les está enseñando lo que es verdaderamente el poder. El poder conlleva responsabilidad, una responsabilidad absoluta. Cuando el Señor más poder le da a una persona, esto lo vemos a lo largo de las Escrituras y en el tiempo en el que vivimos, tiene una absoluta responsabilidad para con los demás. Cierra esta parte el Señor diciendo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué consoladora es esta expresión. Él no vino para ser servido, Él no vino para estar sentado en un trono, sino para morir en la cruz por vos y por mí. Qué maravillosa promesa del Señor, qué maravilloso estandarte tenemos en Jesucristo, aquel que
ocupó el lugar que nosotros merecíamos, para que nosotros fuésemos salvos a través de la obra de la cruz. Qué importante es el poder, ¿verdad? A veces hay muchas figuras que nos recuerdan a deportistas levantando un trofeo y sintiendo el poder del mundo en sus manos. Recuerdo que cuando Michael Schumacher corría en las carreras de Fórmula 1, tenía una forma de levantar ese trofeo de una manera muy especial, muy simpática. Ganó casi 7 títulos como campeón del mundo, pero ese poder se terminó y todos sabemos qué es lo que sucedió. Tantos hombres en la historia han reclamado poder y sin embargo tuvieron que sucumbir ante él. Ahora, la palabra de Dios nos dice entonces que hay un pedido de coronación. Pero en segundo lugar, ¿sí?, lo que vemos es que no solamente Jesús tuvo una trascendente misión para cumplir, sino que también hemos visto que en el proceso de los discípulos de formación, y especialmente de Jacobo y de Juan, había una confusa visión. El Señor tenía una trascendente misión y ellos tenían una confusa visión. Estaban confundidos, no sabían exactamente qué era lo que iba a suceder. Por eso le piden esto a Jesús. Y el Señor les dice una expresión tan particular allí: ¿qué queréis que os haga? Que tenemos que tener en cuenta. Pero luego la palabra de Dios salta inmediatamente a una escena tremendamente particular. Parece que está descolgada de este pasaje que leímos, pero no. Dice inmediatamente en el versículo 46 que entonces vinieron a Jericó. Ellos seguían su camino a Jerusalén y forzosamente tenían que pasar por allí, por Jericó. ¿Se acuerdan? Jericó, esa ciudad inexpugnable y fortificada del libro de Josué, que había sido destruida, pero luego con el tiempo fue reconstruida también. Y dice la palabra de Dios que allí estaban también los discípulos y había una gran multitud. Como dijimos hace un rato, estaba cercano el tiempo de la Pascua. Allí había una carretera que llevaba justo hacia Jerusalén, donde había una cantidad enorme de personas, de gente que pasaban por ahí para las fiestas, ¿sí? Muchos mercaderes, muchos hombres de negocio, muchos hombres y mujeres que tenían dinero. Y dice la palabra de Dios que allí, dentro de esa multitud, a un costado de la carretera, había un hombre que se llamaba Bartimeo. Tenía una particularidad. Bartimeo era ciego. Bartimeo, dice, era hijo de Timeo. Y seguramente habrá estado ciego de nacimiento. No lo sabemos. La Biblia no nos da ese detalle. Pero era un hombre que estaba completamente limitado. Era un hombre que estaba necesitado permanentemente de gente para ayudar. Y la realidad es que, en tercer lugar, lo que vemos aquí es la correcta perspectiva de Bartimeo. De allí el título de nuestro mensaje en esta mañana. Una adecuada perspectiva era la que tenía Bartimeo. Dice la palabra de Dios que, oyendo que era Jesús Nazareno que venía, Bartimeo comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos, dice la palabra de Dios, lo reprendían para que se callase y no hablaba, pero él clamaba con pasión mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Seguramente Bartimeo era un hombre que había escuchado acerca de Jesús. La fama de Jesús se había expandido por toda la región de Palestina y mucho más allá de esos lugares. Y Bartimeo había escuchado de la persona de Jesús, había escuchado de los milagros magníficos que había hecho Jesús, había escuchado de la autoridad de la palabra de Jesús, había escuchado del poder de Jesús para redimir, para salvar, para curar. Y Bartimeo tenía una sola oportunidad, y tuvo una adecuada perspectiva, una perspectiva correcta. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que cuando él clamaba desesperadamente ante el paso de Jesús, Jesús
detuvo su camino. Y esto es muy interesante. Ustedes se acordarán que allí en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 10 de Josué, en la batalla contra los amorreos, en el versículo 12 la palabra de Dios dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Muchísimo tiempo atrás, Josué clamó a Dios, y Dios detuvo el tiempo para que Israel conquistara a los amorreos totalmente y los destruyera totalmente. Ahora pasó tanto tiempo y lo vemos a Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, encarnado en la persona de Jesucristo, detiene su paso, ¿sí?, ante el pedido de un hombre que estaba en una situación de miseria, en una situación difícil. El Señor escucha. El Señor detiene su paso, detiene el camino para su obra, para extender su mano y atender a un necesitado. Qué importante es esto para nosotros que nos encontramos en diferentes situaciones de incertidumbres, de preocupaciones, de situaciones que a veces no podemos manejar. Saber que Dios, ¿sí?, a pesar de que tiene tantas cosas que hacer, tiene el tiempo suficiente como para detenerse y atender nuestra situación. Bartimeo clamó 2 veces allí en la palabra de Dios: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y allí Jesús detiene su paso por un momento, como lo hizo también en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando Jesús está siendo crucificado, allí los 2 ladrones al costado, ¿sí? Uno le dice a Jesús arrepentido: Señor, te pido que recibas mi alma, te pido que me perdones, te pido que perdones mi iniquidad, mi pecado. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ante el sacrificio de la cruz se detuvo el tiempo para que una persona arrepentida y con fe en el Señor tuviera la oportunidad de ser un hijo de Dios. ¡Qué maravilla es esto! Pero así lo tenemos a Bartimeo, que era ciego de vista, pero tenía los ojos abiertos de la inteligencia. Era un hombre que sabía que era su única oportunidad. Y el Señor detiene su paso y lo van a buscar a Bartimeo y le dice: ten confianza, levántate, Él te llama. Entonces él, sin dudar, sin pensar ni un minuto más, dice la palabra de Dios, que arroja su capa, ¿sí?, se levanta y va hacia Jesús. Arrojó la capa, se despojó de todo, de la incredulidad, del prejuicio, de los que dirán, de todas las situaciones que posiblemente lo ataran, y fue al encuentro de Jesús, con una absoluta fe, una confianza tremenda en el Señor. Y cuando están allí, el Señor le hace la misma pregunta que le hizo a Jacobo y a Juan: ¿qué queréis que te haga? Ustedes saben que la palabra Bartimeo, hijo de Timeo, es una redundancia, pero Timeo es una palabra que en su raíz significa honor. O sea que los discípulos y Jesús estaban frente al Hijo del Honor. Fíjense en qué enseñanza para los discípulos. Los discípulos habían pedido, Jacobo y Juan, ¿se acuerdan? Señor, queremos sentarnos a la derecha y a tu izquierda. Querían poder, querían proximidad, querían preeminencia. Y ahora Jesús los enfrenta con uno que solamente quería misericordia, con uno que solamente quería el favor de Dios, con uno que solamente quería recobrar la vista, y el Señor le hace la misma pregunta, exactamente la misma pregunta, para que aquellos que habían pedido poder se den cuenta que lo que necesitan y lo que necesitamos nosotros es la misericordia de Dios en nuestra vida, cada día, el favor de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor le hace esta pregunta, Bartimeo le responde: Maestro, que recobre la vista. Era obvio, ¿verdad? El Señor hizo esto sabiendo lo que quería Bartimeo, para que todos los demás pudieran estar escuchando.
Y una vez que Bartimeo le expresó su necesidad, Jesús en el versículo 52 le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Primero, lo primero. El Señor le dice: vete, tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. Confiaste en mí de todo tu corazón. Tu fe es verdadera, es fidedigna. Yo te perdono. Perdono tu iniquidad, perdono tu miseria, perdono tus pecados. Pero también hago una cosa más. En un abrir y cerrar de ojos, Bartimeo recibió la vista. Inmediatamente, como ocurre permanentemente en este libro maravilloso de Marcos, el Señor hace una cosa y no tarda en cumplirla. No hubo un proceso, no hubo un tratamiento, no. El Señor hizo que recobrara la vista inmediatamente. Y cuando Bartimeo abre los ojos, estaba frente a Jesús. Lo primero que vio Bartimeo fue a Jesús, su rostro. Lo vio a Él, vio al Señor, vio al Maestro, vio a Dios mismo. No miró a los costados a ver qué era lo que la gente estaba haciendo o mirando, sino que clavó su mirada ahora, su visión perfecta ahora en la persona de Jesucristo. Ahora, qué maravilloso pasaje, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que nosotros le estamos pidiendo a Jesús? ¿Qué es lo que en realidad necesitamos de Él? Miren, la palabra de Dios nos dice que necesitamos misericordia y gracia del Señor en este tiempo en el que vivimos. La palabra de Dios allí en 1 Pedro capítulo 5 dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando sea preciso o cuando sea necesario. Ahora, qué importante es esto para nosotros, ¿no? Hubo un pedido de coronación y hubo un pedido de iluminación. Este pedido de coronación de los discípulos tenía una visión confusa, pero el pedido de iluminación de Bartimeo tenía una correcta perspectiva, una adecuada perspectiva. Cuando pidamos algo al Señor, pidamos con una adecuada perspectiva. Estamos hoy celebrando en esta mañana la Cena del Señor juntos a través de este medio. Y qué hermoso es pensar que el Señor detuvo su paso, ¿sí?, para salvar a Bartimeo. Pero qué maravilloso es pensar que el Señor detuvo su paso también en el presente para redimirnos de nuestros pecados, cuando confiamos, ¿sí?, y cuando le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados. La trascendente misión de Jesús, la confusa visión de los discípulos y la correcta, la adecuada perspectiva de Bartimeo. Hermoso es que en esta mañana podamos asimilar este pedido desesperado de Bartimeo y pensar que el Señor está disponible para cada uno de nosotros ahora mismo, y que puede solucionar más allá de todos los problemas que cada uno de nosotros ha perdonado nuestros pecados. Puede perdonar tus pecados, vos que nos estás viendo en esta mañana, porque el Señor tiene el poder para hacerlo, es el único que puede hacerlo. Dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, el cual se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Y qué bueno es pensar en esta mañana, como lo hizo Bartimeo con fe: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ojalá que podamos practicar en nuestra vida siempre una adecuada perspectiva. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias porque nos has guardado, nos has cuidado. Gracias, Señor, porque nos has sostenido hasta aquí. Gracias, Señor, porque has guardado nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu mano ha estado permanentemente sobre nosotros y lo está hasta este momento, y queremos agradecerte porque al abrir tu palabra encontramos esta preciosa lectura, esta
preciosa porción de la palabra de Dios que nos enseña, ¿sí?, a tener una adecuada perspectiva como Bartimeo. Aquel que no tenía nada, aquel que estaba en una situación de miseria, aquel que no podía movilizarse por sus propios medios, no perdió la oportunidad. Jesús venía caminando por el camino ¿sí? Un camino en el cual Bartimeo estaba sentado y clamó desesperadamente a él. Y gracias, Señor, porque cuando clamamos a ti, hace ya quizás muchos años, o quizás pocos años, según la experiencia de cada uno de nosotros, Dios detuvo su paso para visualizar nuestra vida, para ver nuestra aflicción y nuestro problema, y para librarnos de todos nuestros pecados y darnos una abundante vida a cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana, Señor, te alabamos y te adoramos, bendecimos tu nombre y lo hacemos agradecidos en el nombre y en los méritos de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por este precioso momento que hemos compartido con la palabra. Le damos gracias al hermano y que el Señor Dios Todopoderoso lo bendiga desde lo alto para que siga esparciendo su palabra y lo siga utilizando. Vamos a tener otro momento, otra alabanza, vamos a cantar nuevamente otro coro para después ya finalizar la reunión. Que ensalcemos a Dios de lo más profundo de cada corazón. Dios de la creación, digno de adoración, oh Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy, hoy mi vida te la doy, te la entrego con amor. Tú, mi fuerza y poder, das vida a mi ser. Tú, glorioso Emmanuel, eres mi amigo fiel. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tu reino, Señor, tu reino, Señor. Tú, Dios de la creación,
Muy bien. Hemos llegado, ha pasado un tiempo, hemos llegado al final de esta reunión. Que podamos, todos aquellos que estemos y hayamos visto y estemos compartiendo este momento, que podamos haber sido llenos de nuestro Señor Jesucristo y que podamos haber sido edificados en Él, la roca inamovible que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar con una oración, pero sin antes recordarles que nos veremos nuevamente el próximo domingo, que podamos estar todos atentos a escuchar la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Acuérdense también el jueves que tenemos la reunión de oración, que también nos encontraremos allí para compartir, para elevar las necesidades del pueblo para nuestro Dios. Eso va a ser el día jueves, pero el domingo también nos encontraremos nuevamente en este medio, en este canal. Vamos a terminar de la mejor manera, que es orando. Oremos. Padre bendito, que estás en los cielos, gracias, Padre, por estos momentos que hemos disfrutado. Gracias porque tú nos has permitido cantar, nos has permitido escuchar tu palabra, nos has permitido reunirnos a la distancia, pero cerca, Señor, cada día más cerca de ti. Están llegando los tiempos, se acortan los tiempos en donde tú vendrás a buscar a tu iglesia. Padre bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, porque ese día precioso nuestro Señor Jesucristo nos llevará con Él por toda la eternidad allí en los cielos, para ensalzar y glorificar su nombre, allí por toda la eternidad. Gracias, Padre amado, por estos momentos, te las damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularme en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor
Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Oh, oh, oh. Cuánto deseo verte, Cara a cara quiero verte, Jesús. más que a la vida, más que a la vida. Cuánto deseo verte cara a cara. Oh, oh, oh. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida.